Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a nuestro programa Escrito está. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso, por lo tanto no fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que hicieron tal asalto y cambio y adulterio de la ley. Fue el papado, fue el Papa. Los papas fueron los que se arrogaron poderes y autoridades y albedríos y todo lo que tiene que ver con libertades de cambiar, de pervertir, de torcer, de degradar todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo. Fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, dice, escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. Él fue el que hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley de Dios. Eso Dios no se lo dictó
a Moisés, no se lo inspiró a ningún, no se lo inspiró a ningún profeta, no se lo dijo a ningún sacerdote, a ningún patriarca, a ningún hombre. El Señor le reveló o le dijo que escribiera la ley. Él personalmente descendió del cielo a la tierra, al monte de Sinaí, y en medio de los truenos, los relámpagos y las centellas y la humareda y la candelada que había allá está, queridos amigos, el monte de Sinaí. Los que han ido o los que pueden mirar, vaya mírelo en el video, vaya mírelo en el internet, allá la cumbre negra del monte de Sinaí, recordándole a la humanidad que algo ocurrió allí, algo pasó en ese monte que dejó ese rastro en la cumbre del monte de Sinaí. Dios mismo vino y la proclamó con su propia voz allá en medio de trueno, relámpago y centella, y dice que Él la escribió con su propio dedo. Dios hizo la ley, señores pastores, pastoras y señores papas, cardenales y obispos. Dios hizo la ley y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis esa sabiduría y esa comprensión y ese conocimiento que Dios le dio, dice él: he entendido con todo este portento de inteligencia y sabiduría que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas no temen a Dios, queridos amigos, los papas no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, y si no, te la envío totalmente gratis. La historia profética te la envío totalmente gratis para que conozca cómo fue que se originó el sistema romano papal. No fue Cristo el que fundó el catolicismo, no fue el apóstol Pedro el primer papa. Eso son mentiras, son falsedades. El papa apareció por allá en los años 300, fue donde vino a aparecer, y fueron Justiniano y Constantino los que fundaron el catolicismo. El papado lo fundó fue Justiniano y Constantino. El primer papa del sistema romano papal fue el emperador Constantino. Él fue el que convocó el primer concilio de Nicea. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, y que te la envío totalmente gratis para que usted conozca la historia. Eso es lo que nos dice el Señor. El libro se llama El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es el nombre del libro, pero contiene la historia profética. Desde el año 70 de nuestra era comienza cómo fue la destrucción de Jerusalén, por qué y cómo el Señor la deja como un reflejo de lo que será, un pálido reflejo, dice aquí, de lo que será la destrucción final, porque la historia y la destrucción de Jerusalén vuelve y se repite. Dice que Jerusalén e Israel fueron destruidos porque el pecado y la ruina, el pecado y la ruina, dice, el pecado y la ruina de una nación se debió a sus dirigentes religiosos. Esos son los culpables de la destrucción de Jerusalén. Aquí te la cuento, aquí está la historia de cómo fue que nació el sistema romano papal. Aquí está la historia, y cómo va a caer. Aquí está la historia, aquí está cómo y por qué Dios fundó a los Estados Unidos y para qué, y también está la historia de cómo van a caer los Estados Unidos. Te lo envío totalmente gratis. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, la que está en la Biblia. No crean en
En el catecismo, esa es la falsa ley de Dios. No crean en lo que dice el Papa, no crean en lo que dicen sus pastores y su clero. Es lo que dice la Biblia, no es la iglesia. Las iglesias la que dicen qué es lo que debe enseñar la Biblia. Es la Biblia la que dice qué se le debe enseñar a los hombres en este planeta y en este mundo. Oiga lo que dice todas las palabras que dice el cuarto mandamiento. Dice el Señor: acuérdate del día sábado. ¿Cómo comienza diciendo el Señor? Acuérdate del día sábado. Le está proclamando a todo el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Ya ese pueblo conocía, aunque habían estado esclavizados 400 años, sabían que el sábado era el día del Señor, sabían que el sábado era el día de adorar al único Dios vivo eterno. Por eso Moisés, cuando llegó allá, lo que le pidió a Faraón fue que dejaran ir a mi pueblo a rendirle culto y sacrificios a Jehová y a guardar su día santo. Y entonces le dijo que hay que guardar es el sábado. Y entonces, ¿qué dijo Faraón? No, ese pueblo lo que está es esclavo. ¿Cómo me lo hacen parar un día de la semana? Lo que está es ocioso. Ese pueblo lo que está es simplemente pasando el tiempo allí, perdiendo un tiempo precioso. Y por eso dice que les dobló la hechura de ladrillo, y que ahora tenían que hacer ladrillo sin ponerle la paja, sino que ellos tenían que ir a traerla, a recoger la paja. Y ahí, por eso la primera reforma que hizo el Señor a través de Aarón y de Moisés fue el sábado, que el pueblo volviera otra vez al culto de alabanza y de adoración al Dios vivo y eterno. Eso es lo que nos dice. ¿Cómo le comienza diciendo el Señor entonces al pueblo de Israel? Acuérdate, porque ya lo sabían. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, desde los padres, desde Adán, desde Isaac, Jacob, Set, Matusalén. Todos ellos le habían revelado a su pueblo. Dice que a través de la tradición oral que iba de padres a hijos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todos deben de parar. Así hubiera extranjeros o personas allí en nuestra casa, dice que parar todo trabajo. De eso hablamos ahora 8 días, cómo guardar el sábado. Y si no, te envío a vuelta de correo la historia profética, y ahí habla de todo eso. Porque sigue diciendo el mandamiento. Miren todas las palabras que contiene este mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es el único día al cual Dios no solamente lo ha bendecido, sino que lo ha santificado, es decir, lo ha apartado para Él. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar a los televidentes en el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales nuestras en Dios y prepararnos, creer en Cristo como nuestro único Salvador y prepararnos para su segunda inminente venida, para su inminente segunda venida. Eso es, por eso todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis. Los que tienen la historia profética, tráiganla para que confronten las páginas que yo les doy aquí, para que leamos juntos. Los que no la tienen, entonces tomen nuestros teléfonos, tomen nuestros correos electrónicos, nuestro WhatsApp, solicítanla, den su dirección, su nombre, y a vuelta de correo te la envío totalmente gratis a tu casa. Nadie te va a molestar ni tiene que ir a recoger a ningún lugar. Te la envío gratis, querido amigo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El
presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo los juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Esto parece que hubiese sido escrito esta mañana, pero el Señor le reveló esto a Elena G. de White en 1905, se adelantó casi más de 100 años a esta visión que nosotros estamos viendo ya delante de nuestras narices. Dice que las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Cuando esto diga a acabarse, es a acabarse rápidamente, porque dice el Señor que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero por amor a esos que quieren someterse a Él, queridos amigos, dice el Señor que los eventos finales serán rápidos. ¿Por qué? Porque dice que el estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios, la televisión, los periódicos, las revistas, la radio, todo están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Las redes electrónicas, las redes sociales, todo eso, ahí se habla de todos los eventos y de todas las cosas. Dice, son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Ya están llegando allí. Quieto todo el mundo, váyanse para un cuarto, desocupan la casa, cogen las mujeres por la fuerza, violan los niños también por la fuerza. Todo es ahora, dice el Señor, por medio de audaces atentados. Uno se queda maravillado de la frialdad que ha sobrecogido a los hombres poseídos por los demonios para causar toda esta cantidad de crímenes. Dice, son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Qué tremendo esto. 1905 y ya nos dice que el vicio seduce ¿a quién? A los seres humanos y prevalece el mal en todas sus maneras y formas. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y para picarte la curiosidad, para que lea la historia profética, nos dice, raros son aún entre los científicos, educadores y los políticos, los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Los políticos andan detrás de lo suyo, los científicos andan detrás de lo suyo. Dice raros, pocos son. Raros encontrar un científico enchufado con las cosas de Dios, raro encontrar un político enchufado con las cosas de Dios, raro encontrar un científico que verdaderamente le diga a la humanidad las causas por las cuales el mundo no se va a acabar, sino que el mundo está acabado. Dice, aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, de la pobreza, del pauperismo y el crimen que aumentan constantemente. Estos políticos dice que son incapaces de gobernar ya a las naciones porque ellos mismos son incapaces de gobernarse a sí mismos, y eso es lo que va a llevar el mundo al Armagedón. Eso de que ya los gobernantes no van a saber, ni van a poder, ni van a tener ideas. Tienen mucho dinero, pero no tienen ideas. Por eso se dedican a robarse más bien la plata en lugar de proveer ideas para hacer algo con ese dinero. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que
son incapaces, están impotentes, son ineptos, están realmente sin ideas, están totalmente ensombrecidos, están totalmente dominados por el poder de Satanás. Eso es lo que dice el Señor, que los senadores están dominados y manejados y controlados por Satanás. Eso escrito está en la historia profética del tiempo del fin. Dice que estos hombres, estos políticos en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían solución de los problemas que los preocupan. Los políticos, los sociólogos, los antropólogos, los científicos, los hombres interesados en la cuestión social, están buscando soluciones para mañana, para dentro de 10, dentro de 20, dentro de 15 años. Ellos hablan de dentro de 50 años. Le dicen a la gente, tal cosa puede ser posible que se haga, que se reduzca la corrupción, que los hombres puedan realmente comportarse como verdaderamente hombres amaestrados y adiestrados en las ciudades. Entre, salga, espere aquí un momento. Pero dice que eso, después terminan diciendo, eso puede ser posible dentro de 50 o dentro de 100 años. Todo es para enseñarle a la gente que las soluciones están en el futuro, pero las soluciones a los grandes y graves problemas, la solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad no están en el futuro, están en el pasado. La solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad está en el pasado. Allá es donde tenemos que ir a mirar, a ver en qué punto fue que nos apartamos de la obediencia a Dios, de la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 24, en el versículo 3, nos dice el Señor cuál fue la causa por la cual la tierra está siendo destruida y por la cual los habitantes van a ser destruidos y por la cual la tierra está siendo saqueada y por la cual la tierra está siendo desnudada y trastornada en su faz. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Mire, claro lo dice el Señor, de qué y por qué la gente se va a morir de lo que se va a morir, este planeta va a morir de lo que se va a morir, porque traspasaron ¿qué? Las leyes, el pacto sempiterno, el sábado de Dios, la señal de Dios. No reconocen a Dios como creador, no quieren obedecer sus mandamientos, ni quieren darle la adoración a Él, sino a Satanás. Lo que el diablo no pudo lograr en el cielo, lo logró aquí en la tierra con los hombres de una manera muy fácil, y eso es lo que venimos estudiando, queridos amigos. El Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Ayer hablábamos entonces de que no es más que el conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración, o sábado o domingo. La palabra sábado quiere decir descanso, reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat. Y la palabra domingo viene del latín, del idioma de misterio del sistema romano papal. Quiere decir la palabra domingo, viene del del latín Dominus Dei, que quiere decir día del Señor. Y cuando la palabra domingo se conoce como el día del Señor o el Dominus Dei, no es para referirse al único Dios vivo y eterno que creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el séptimo. Es para referirse al Señor Dios Mitra, al Señor Dios Sol. Así se le conocía, el Dies Solis Invictus, el día del Señor Sol invicto, el día del Dios Sol. Ese era el que adoraban los romanos y que lo trajeron del culto allá
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y se regó desde Egipto, de Babilonia, pasó a todos los pueblos, y de allá de Roma, del culto a Dios Mitra, del paganismo romano, cuando Constantino fundó la Iglesia Católica y Justiniano, el emperador romano, la estableció como la iglesia oficial en el Imperio Romano. Entonces incorporaron al cristianismo todos los dioses paganos, todos los ídolos y los dioses paganos los trajeron acá al cristianismo y solo le cambiaron de nombre. Entonces ya no le llamaban más el Señor Dios Sol, sino que le llamaban el Señor Jesús. Y ya no le llamaban más Diana de los Efesios, sino que le llamaron María, y pusieron el culto a María. Y así con todos los ídolos y con todos los muñecos y las muñecas, a todos los muñecos del paganismo le cambiaron el nombre por cristianos: San Juan, San Antonio, Santa Rita, Santa Tal, San José, todo eso le cambiaron el nombre, fue y lo trajeron y lo pusieron y prostituyeron al mundo detrás de los ídolos. Por eso el Señor odia, la cosa que más odia a Dios es el culto a las imágenes. Y el sistema romano papal, Dios lo dejó en un mandamiento, el segundo mandamiento: prohíbe Dios el culto a imágenes. Dice el Señor: ni las honren, ni las veneren, ni las tengan, ni las cuelguen. Y en el capítulo 34 manda el Señor es a partirlas, a quebrar todo eso, a echar toda esa basura a la candela, a echar toda esa basura a donde debe estar. Eso es lo que dice el Señor. El sistema romano papal sencillamente cogió el segundo mandamiento y lo mutiló, lo quitó de las leyes que le dio al mundo, lo quitó el segundo mandamiento, hizo un arreglo, un desbarate de las leyes de Dios. Y eso es lo que la gente cree. La gente cree, cuando uno le pregunta cuál es el primer mandamiento, la gente dice: el primer mandamiento es ¿cómo es? Se quedan pensando, dice la gente: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Falso, de toda falsedad. Ese no es el primer mandamiento. Y si no saben el primero, mucho menos van a saber cuál es el cuarto. Entonces, el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. Vaya, léalo en su Biblia. Éxodo 23 al 17. Ahí está la ley que usted, dice el Señor, debe y tiene la obligación y la responsabilidad ante Él. Si quiere ser siervo de Dios, si no, haga lo que usted cree que lo lleva a la salvación. Pero el Señor nos dice que la gente puede creer lo que quiera, pero creyendo lo que quiera no se va a salvar. Es haciendo lo que Dios manda. Por eso estamos estudiando entonces aquí lo que tiene que ver con el Armagedón. La palabra Armagedón, queridos amigos, la palabra Armagedón, ya dijimos que no es un lugar, no ha existido, ni existe, ni existirá un lugar en este planeta que se llame Armagedón. El Señor nos dice que es simbólico, es un nombre simbólico. Y esa palabra Armagedón quiere decir, en hebreo, Ar quiere decir monte, y la otra parte viene de Megido, es decir, monte de Megido. ¿Cuál es el monte de Megido? Allá hacia la costa occidental en Israel, hacia el norte de Israel, está el monte Carmelo. Ese es el monte de Megido, justo al frente del valle de Megido. Ese monte, allí fue donde se libró la grande y terrible batalla entre Cristo y Satanás, entre los ídolos, entre los poderes políticos de Israel, que fueron Acab y la mujer de la esposa de él, que se llamó Jezabel, esta mujer que introdujo el culto a los muñecos y a las muñecas allá en Israel, y sus 400 profetas y sacerdotes a Baal, y sus 450 sacerdotes a Astarte, o a la muñeca, el culto a la muñeca, y el culto al sol y el culto a la hembra también. Lo mismo que el sistema romano papal, tiene un culto establecido al dios sol con el domingo, y tiene un culto establecido a la hembra con el nombre de María, usando el nombre de María, que ya hemos estudiado que está en el polvo de la tierra, que está muerta. Entonces el sistema romano papal ha puesto a orar a los muertos, ha puesto a invocar a los muertos, a rezarle a los muertos, que dice que las oraciones a María no van al cielo porque María está allí. Dice que las oraciones van al polvo, que María no ha resucitado. El que le dio visa post-mortem a María en 1950 fue el Papa Eugenio Pacelli, que se puso el alias de Pío XII. Ese fue el que le dio visa post-mortem. Eso es lo que celebran como la Asunción.
Asunción es una cosa y ascender es otra. Cristo ascendió, Él con su propio poder y su propia voluntad, Él y su propio poder y su propia gloria, Él ascendió. Por eso se habla de la ascensión, no de la asunción. Son palabras muy parecidas en su pronunciación, pero son bien distintas y quieren decir dos cosas bien diferentes. Cristo ascendió, María fue asunta, y ahí viene la asunción de María. Es decir, Cristo ascendió, Él solo se fue, no, ni los ángeles lo llevaron, ni Él solo con su poder de Dios, dice que se fue yendo a los cielos. Y María, lo que hicieron con María, alias Pío XII, lo que hizo con María fue darle visa post mortem. Hoy declaramos, definimos y reafirmamos que hemos mandado a la Virgen al cielo, que la Virgen se fue para el cielo, que ella se fue para el cielo. ¿Quién le dio la asunción? ¿Quién la ascendió al cielo? ¿Quién la ascendió al cielo? Ascender es una cosa, ¿sí? Ascender. ¿Cristo qué? Cristo subió Él mismo por su propia gloria y poder al cielo. María fue asunta, es decir, cuando dice asumió el poder, es que alguien lo puso. Asunción es que alguien lo lleva, hay un proceso para llevarlo. Esa es la gran diferencia. Así que ese día del domingo, ese conflicto entre el domingo, viene ¿desde dónde? Desde el cielo. Así que vemos nosotros entonces que la Armagedón quiere decir es en el monte de ¿qué? En el monte de Megido, el monte de Carmelo. Allí se libró la batalla entre los otros para ver cuál de los dos dioses, si Baal o Jehová, era el que tenía poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y dice que usted puede leerse la historia allí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Eso es una historia terrible y tremenda que vuelve ahora todo el mundo político, todo el mundo religioso en contra de un solo hombre, una minoría, Elías. El rey Acab, la reina directora de la religión satánica a Baal y Astarte, y todos sus cleros, todos sus sacerdotes, todo el clero de esa, más el pueblo que no sabía si era Baal o si era Jehová, el verdadero Dios, neutros allí esperando a ver quién era el verdadero Dios. No tenían estaban tan engañados y tan hipnotizados y tan embrutecidos por Satanás, por la idolatría, porque el Señor dice que adorar muñecos y tener muñecos y creer en muñecos embrutece, entontece. Eso lo dice el Señor en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, dice el Señor que practicar idolatría de cualquier muñeco, de cualquier muñeca, entontece. Que practicar el culto a cualquier muñeco o a cualquier muñeca, hacerle novenas a esos muñecos y a esas muñecas, dice que eso embrutece. Y dice el Señor que hacerle culto y adorar todos esos dioses y esos muñequitos y esas muñecas, dice que eso infatúa, hace perder la razón. Escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 8, hablando el Señor de la idolatría y el culto a los muñecos, a la madera, al yeso, al palo, a la fibra de vidrio, a las estampitas y a los cuadritos. Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el ídolo. ¿Qué enseña el ídolo? Vanidad, es basura. Todo eso es basura. Todas esas imágenes de Cristo, todas esas imágenes de María, de muñecos y de santa y de santos, dice que eso es basura. Que la gente está como infatuada, perdieron la razón, no discierne, no pueden ver que tiene boquita pero no habla, no pueden ver que tiene la orejita pero que no oye, no pueden ver ni entender que tiene las manitos allí bien hechecitas pero que no pueden palpar, no pueden discernir que tiene pies
pero hay que llevarlos en andas, hay que llevarlos, que ni para hacer mal ni para hacer bien sirve, se han infatuado, la gente ha perdido ¿qué? Ha perdido la razón y se han ¿qué? Entontecidos. El cura les dice, echen por aquí en la procesión y todo el mundo se va detrás de la procesión. El cura dice, Padre nuestro por aquí por allá y todos le repiten allí, van como entontecidos, la gente va tonta, boba, va allá. Y dice el Señor aquí en Jeremías capítulo 10, léaselo para que entienda usted por qué era el odio de los curas, por qué es el odio, la inquina de los papas por la Biblia, por qué la aborrecen, por qué no quieren que la gente la lea, por qué quieren que la gente no la interprete. La Biblia se interpreta sola y se puede entender literalmente, es para entenderla literalmente, no hay que hacerle ni exégesis, ni hay que hacerle hermenéutica, es literalmente, la Biblia fue escrita para entenderla literalmente, a menos que sea una figura o una representación profética que ella misma la desclava, ella misma la desvela, ella misma nos dice qué significan esos símbolos y esas figuras. Aquí a esto no hay que hacerle análisis ni interpretación, dice el Señor sencillamente, Jeremías 10:14, todo hombre se embrutece. ¿Qué más hacen los muñecos y el culto a los muñecos? Embrutece, oiga, qué tremendo. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, sabiduría, razón. Dice, se avergüenza de su ídolo. Todo fundidor, hacen el muñeco y dice, yo hice eso y pensar que ahora lo van a llevar y lo van a poner allá en la iglesia y todo el mundo va a adorar ese muñeco. Deberían de adorarme a mí, que por lo menos sé hacer el muñeco no puede hacerles nada, yo sí podía hacerles algo. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia y se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, no hay espíritu en ella, no hay vida. Por eso dice que Dios está en los cielos y los ídolos del mundo son mentiras. Eso es lo que nos dice el Señor y ese es el conflicto en que estamos. El diablo lleva a la gente a través de ¿qué? De la idolatría, la marca de Dios, el sello de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces vemos nosotros que ¿qué es el Armagedón? Pues el Armagedón sencillamente es lo que tiene que ver con el culto sábado o domingo, no hay más. La marca de Dios o la marca de la bestia. La marca de Dios, ¿cuál es la marca de Dios? La marca de Dios, ya lo leímos ayer en Ezequiel 20:12, 20:20, dice la marca 12 y 20. Ezequiel 20, versículos 12 y versículo 20, ahí nos dice que la marca de Dios, que el sello de Dios, que la señal de Dios, que el sello de Dios es el sábado y que la marca de la bestia es lo opuesto a la marca de Dios, es decir, el domingo. Esa es la marca de la bestia. Y la bestia es el sistema romano papal. Bestia, no lo dice el Señor por ofender, sino porque bestia significa imperio. En los Estados Unidos también son una bestia en la Biblia, en la profecía, porque son un imperio. Y se van a unir entonces entre el papado y el protestantismo, que son los Estados Unidos, para imponerle al mundo el domingo. Y ahí es donde viene entonces el Armagedón. Y eso es lo que nos dice, y vamos a estudiar un poquito durante este resto. ¿Cómo viene eso? Oiga, escrito está. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, al protestantismo. Los protestantes van a hacer una ¿qué? Una imagen de la bestia, es decir, usar los mismos métodos, los mismos medios, las mismas formas, el mismo estilo que usó el sistema romano papal durante la Edad Media para someter al mundo con amenazas, con torturas, con hogueras, con cárceles y con toda clase de engaño y de mentira. Eso es lo mismo. Por eso nos dice aquí en el mismo Apocalipsis
capítulo 13, versículo 12 dice, hablándonos de los Estados Unidos o del protestantismo, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, engaño, mentira, amenaza, tortura, cadalso, hoguera, cuerda, bala, lo mismo que hizo el sistema romano papal, ahora lo van a hacer los perseguidos, los que vinieron perseguidos por el Papa y por los reyes allá de Europa en el año 1621, esos son los mismos que ahora van a perseguir al mundo entero, uniéndose a los perseguidores, es decir, uniéndose al Papa y uniéndose a los políticos. La historia es una locura en este planeta. Los que fundaron los Estados Unidos vinieron a América, se tiraron al mar huyendo de los papas que los quemaban y que les prohibían leer la Biblia y que les quemaban la Biblia y los quemaban a ellos, que se aliaron con los políticos de Europa y ahora entonces de perseguidos van a convertirse en perseguidores, aliados del Papa y aliados de los políticos de este mundo. Es lo que nos dice la profecía aquí. Dice que los Estados Unidos protestantes, que ya no protestan por nada, ejercen toda la autoridad de la bestia, es decir, el sistema romano papal en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al papado, cuya herida mortal fue sanada en el año de 1929, cuando Benito Mussolini les fundó eso que se llama el Estado Ciudad del Vaticano. Eso se lo fundó y se lo regaló, fue Benito Mussolini en 1929. Desde 1929 el Papa es rey y es sumo pontífice allá sentado en San Pedro, en Roma. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, y que te la envío totalmente gratis para que te des cuenta de cómo es que son realmente las cosas. Entonces nos dice aquí que Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, es decir, el protestantismo, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cómo se adora al papado? Guardando el domingo. ¿Cómo se adora al protestantismo? ¿Cómo se adora a los pastores y a las pastoras? Guardando el domingo. La gente va a adorar a los pastores y a las pastoras, no van a adorar a Jesús, porque el día de adorar a Jesús no es el día domingo, es el día sábado. Están en el lugar equivocado, están haciéndole propaganda a un banco, pero no están haciéndole realmente culto y adoración. ¿A quién? A Cristo. Están en el lugar equivocado, dice el Señor, y haciendo el culto al Dios equivocado. Se van el domingo a brincar en las iglesias y a enrumbarse y alábala y toda una rumba y emoción y sentimiento y llanto y lloro y grito y pataleo, pero es el culto a Satanás. A Dios no se lo adora de esa manera, ni con esa música estridente de tambores y de gritos y de juerga y de aplauso y todo. No, así no se adora a Dios. Eso lo pueden leer ahí mismo en Primera de Reyes, cómo es que verdaderamente se presenta y se adora y está Dios en la presencia de los hombres. No es con esa bulla ni con ese ruido. Aquí nos dice, queridos amigos, que son los protestantes los que van a imponer el domingo. No se deje engañar por los que dicen que va a ser el Papa y cada rato salen en los correos electrónicos, en las redes sociales, que el tal pastor que ya viene el domingo, que Donald Trump. No, el Señor nos dice es que son las que son los protestantes, son las iglesias protestantes. No va a ser el Papa. El Papa está aterrado viendo el Papa está aterrado viendo a los protestantes los que están haciendo, cómo se están aliando a él, cómo le están ayudando a imponer el domingo, cómo le van a ayudar y cómo le van a devolver el poder a él, la supremacía perdida al papado. Eso escrito está, queridos amigos. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Cómo y quién le va a dar el poder al papado? Oiga lo que dice el Señor. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. Culto a Dios,
culto a Dios en su día santo en los Estados Unidos. Para eso Dios fundó los Estados Unidos, para que la gente perseguida por el Papa y los reyes en Europa vinieran allí y pudieran adorarlo a Él, según el dictado de su corazón y de su conciencia. Dice, en esa nación el cristianismo ha prosperado conservando su pureza, allí donde el Señor, no solamente la pureza del Evangelio, sino que levantó también el profeta ahí para revelarles todas estas cosas. Elena G. de White es norteamericana, allí le levantó el Señor. Así como en Israel, el Señor levantaba a los profetas allá en Israel, también acá le levantó una mujer. Lo más desechable y despreciado en este planeta y en esta tierra son y han sido las mujeres. Y entonces nos dice el Señor que eso es lo que Él usa, lo vil de este mundo, dice el Señor, que lo usaría para eso. Y ustedes saben, en Estados Unidos, las mujeres a la hora de casarse pierden sus apellidos de soltera, eso es así. Por eso ella originalmente se llamaba Ellen Gould Ellen Gould Harmon, que quiere decir, Ellen quiere decir luz bella como la aurora o antorcha resplandeciente, eso quiere decir Elena, el nombre de Elena quiere decir eso. Gould quiere decir oro y Harmon quiere decir, y viene de armonía, es decir, lo que necesitaba esa gente en los primeros tiempos de revivir la fe en la Biblia, en la palabra de Dios, de recuperar la fe en el Señor y la armonía entre todos, que creyeran en una cosa, en un solo Dios, en un solo bautismo, en una sola palabra. Y después, cuando ella se casó, como pierde sus apellidos, entonces vino a llamarse Elena Gould White, que es exactamente lo que el Señor le dice al pueblo en esta hora final que necesita, ya en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Que de mí compres oro, que es gold, que quiere decir la fe probada en la dificultad, que de mí compres oro, que de mí compres, dice también, vestido blanco, dice, para vestirte, es decir, la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, para que no se descubra tu desnudez. Carácter, dice el Señor. Mire, ya van dos, gold y white, y queda faltando entonces, dice el Señor, colirio. ¿Qué es el colirio? La Biblia, la palabra de Dios. Ellen, eso es lo que necesita el mundo. Entonces nos dice el Señor aquí que era el propósito divino allá en los Estados Unidos, en esta nación, que siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Dice, era la intención de que las instituciones civiles manifestaran verdaderamente libertad en los atributos del Evangelio. Dice, pero Satanás tenía también sus proyectos trazados con los Estados Unidos. Dice, introduciría actividades que harían que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Ya los políticos, no como era antes, mencionaban el nombre de Dios, se hacían oraciones a Dios, la nación leía la Biblia, se permitía leer la Biblia en los Estados Unidos. Ya eso, están perdiendo esos derechos. Dice aquí que el diablo ha hecho olvidar a los Estados Unidos, ¿de quién? De Dios. Ya los Estados Unidos se olvidaron de Dios. Dice la mundanalidad y la avaricia. Ustedes ven el circo en los Estados Unidos, cómo le impuso todo el rock and roll, cómo le impuso todo el pop, cómo le impuso toda la degradación, cómo le impuso los vicios, las drogas al mundo. La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos los aspectos en los Estados Unidos. ¿Y quién le va a dar entonces el poder al Papa? ¿Quién le va a devolver la supremacía al papado? Dice, oiga la pregunta que hace: ¿qué entidad le entrega su reino al sistema romano papal? Y responde tajantemente: el protestantismo, un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Ya los Estados Unidos hablan es como diablo. Todas esas cosas que dicen, ese es el pensamiento y el espíritu del diablo. Dice, está movido por una fuerza que procede de abajo, ya está inspirado y movido. Es por la fuerza de las tinieblas, y dice que son los actos de sus autoridades legislativas y jurídicos el hablar de la nación, y esos actos jurídicos y legislativos van a ser el derribamiento de la primera
enmienda de la Constitución norteamericana. Esa primera enmienda dice que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión, que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Es el secreto del éxito de los Estados Unidos, la primera enmienda. La segunda enmienda es la de tener armas, esa es la segunda enmienda, pero la primera enmienda es la de las libertades civiles, religiosas, de conciencia y de expresión, que ya ustedes están viendo cómo se está perdiendo. ¿Van a derribar qué? Van a derribar la primera enmienda para que el Estado y la Iglesia se unan, y entonces de esa manera es como le devolverán, dice aquí que le devolverán el poder al sistema romano papal, y ahí se cumplirá aquello que dice aquí en Apocalipsis capítulo 17, cuando ya los pueblos y los políticos digan no podemos más, ya no sabemos qué hacer. Tenemos mucho dinero, pero no tenemos ideas para dominar el pueblo. El tejido social está deshilachado. Ay, podemos hacer puentes, calles, avenidas maravillosas, edificios hermosos, parques, todo lo lindo. Podemos darle casa a la gente, pero no hemos podido cambiar el corazón. Los políticos no pueden cambiar el corazón. Ningún hombre puede cambiar el corazón. Han dejado fuera a Dios de los planes y de los cálculos de los hombres. El único que puede cambiarme a mí, hasta mis gustos, es Cristo, el Redentor y el Salvador. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces le van a decir al mundo, van a decir los políticos del mundo al Papa: señor Papa, usted que el pueblo lo oye, que lo sigue, que lo ama, que lo venera, que lo adora, usted es el único que puede salvar este planeta, usted es el único que puede salvar este mundo. Mire, cura, cuando es en realidad la enfermedad. Es el plan del diablo, es ese. Allí el conflicto viene ahí, porque cuando el papado vuelva a tener la supremacía, va a hacer lo mismo que hizo durante la Edad Media, cuando tuvo en una mano el poder político y en la otra mano el poder religioso: perseguir, matar. No se pone a pensar que esto hay que hablarlo y que las minorías, no, hay que matar, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que dice aquí. Dice el versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice: y los 10 cuernos, es decir, todos los políticos del mundo. Cuernos significa poder político, todos los reinos, todas las naciones, todos los políticos del mundo. Los 10 cuernos, dice que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con el Papa, con la bestia. Es decir, va a haber un concilio de 15 días, dice aquí, estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad al Papa. ¿Para qué le entregan el poder al Papa a los políticos? ¿Para qué le van a entregar? Porque según cuenta el Papa es la conciencia moral del mundo, cuando es todo lo contrario. ¿Para qué? Dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero. Para pelear contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que será el fin de la historia. Entonces, ahora se habla de las minorías, ahora se habla mucho de las minorías y que hay que respetar las minorías, y entonces que los homosexuales eran una minoría, y entonces esa minoría hay que darle sus derechos y que nadie los puede respetar. Minorías, que todas las minorías hay que defenderlas. Pero cuando las minorías sean el pueblo de Dios, que quiere obedecer los mandamientos de Dios, no los van a respetar. Dice la Escritura aquí que va a ser exactamente lo mismo que hicieron con Cristo cuando dijo Caifás. Caifás dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Eso dijo Caifás: maten a Cristo y no que toda la nación se pierda. Así van a decir ahora: es mejor matar a esos poquitos que están insistiendo en guardar el sábado, y no que toda la nación se nos pervierta y sigan las maldiciones. Entonces dice, sigue más, no va a haber respeto a las minorías, sino que dice aquí que se levantará un edicto contra todos los que santifiquen el sábado. Dice, un decreto que los declare merecedores de las penas más severas, y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Qué van a hacer? Pasado cierto tiempo los maten. No van a decir llevarlos allá. Ustedes ven que en la ciudad están aplicando la pena de muerte a la gente así. Va a llegar el día en que, este es un guardador del sábado, mátelo, cualquiera lo puede matar, no va a pasar nada. Y termina diciendo, página
6:7-3 de la historia profética, lo dice, lo que viene. Dice, el pueblo, dice, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos de Dios. El pueblo de Dios se verá sumido entonces en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de angustia de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de tambores, espanto y no paz, hanse tornados pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia de Jacob para el pueblo fiel de Dios. Seguiremos estudiando estas cosas de la política y la religión. Quiero decirles, queridos amigos, te envío la historia profética gratis, ¿no? Totalmente gratis para que se den cuenta de todas estas cosas y te prepares con los niños, con los jóvenes, papá, mamá, abran la Biblia, traigan a los niños, los jóvenes, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre